Señoras lindas, aquí estamos juntas con Auri, compartiendo computadora. Por si no nos vemos las dos, aquí estamos presentes. Gracias. Está para tomar nota de cuarto diurno. Ya estamos en Facebook. Hola. Hola, Ivy. Ivy, ya estamos en Facebook. Ivy, ya estamos en Facebook. Perdón. Buenas noches. Gusto de ver. Noches. Noches, Hilda. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Uy. Ay, aunque sea pedacito. Pobre chuchita. Todo el día espera su galletita. No quiero oír eso. Por favor, apaguen sus micrófonos. Buenas noches. Buenas noches, Ceci. Buenas noches, Regi. Buenas noches, Jenny. Hola, Idita. Buenas noches, Aidita. Hola, Ceci. Gusto de saludarte. verte. Gracias, igual. Buenas noches, Aidita. Hola, Regi. Qué Buenas silencioso noches, está. Aidita. Buenas Hola, noches. Buenas noches. Jenny Santos. Hola, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, padre. Sí, ¿Qué Ceci. tal? ¿Cómo están? Muy ¿Se bien, ¿Se escucha gracias. muy bien? Sí, re bien. Está bien, Regina. ¿Se escucha Sí. bien? Sí, se Ah, escucha. bueno. Esperemos no nos falle ahora. No, no va a fallar. Jenny, te escribí. Ahorita Sí. veo. Hola, Ceci, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, padre? Gusto de saludarle. El gusto es mío. Igualmente, Aquí padre. como todos los miércoles, al pie del cañón. Aquí estamos. Al pie de varios cañones, padre.
Así es, de varios derroteros. Muy cierto. Y así lo... Buenas noches. Buenas noches, Alvarito. Oh, Buenas noches. Buenas Ceci, ya noches. conectada. Muy bien, Larisa. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. cheers. Buenas noches, Alvarito. Buenas noches. ¿Cómo estás, Jenny? Bien, bien, gracias. Verte. Qué bueno Hola, verte. Ceci. ¿Qué tal? Hola, gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Por el momento conectados en Facebook está María Teresa Corado, Ana Virginia Putzais, Miguel Ángel Galvez, Francisca Palma. Por favor, para que nos tomen asistencia. Gracias, Patti. Gracias, Pati. Buenas noches, Jenny. Te habla Alcira. Hola, Alcira, qué alegre verte. Gracias, igualmente. Qué bueno. Sí, gracias. Solo que, ¿cómo te dicen regularmente, Alcira o Janet? Pues mira, ahí como prefieran. Ah, vaya. No hay ningún problema, sí. Gracias. Qué alegre verte. Aquí te tomo nota. Gracias, Jenny, muy amable. Bueno, ya entonces son las 7:30. Voy a comenzar con poner los micrófonos desconectados. Buenas noches, bienvenidos. Y Ana María, ya tienes acceso a compartir pantalla. Muy bien, ahora la comparto. Gracias, Regina.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Ana María? Buenas noches, padre, ¿cómo está? Estamos Bien, listos. gracias a Dios, aquí al pie del cañón, esperando el banderillazo. Muy bien, estamos listos entonces para empezar. ¿Me estás escuchando bien ahora? No se escucha muy bien. Vamos a ver ahora. ¿Puede hablar de nuevo? 1, 2, 3, probando sonido. Se 1, escucha 2, 3. 1, 2, 3, probando sonido. 1, 2, 3. ¿Cómo escuchas? Sí, sí se le escucha, pero no se escucha muy fiel el sonido. No muy fiel el sonido. Permíteme un segundo, permíteme. Aquí está la... ¿Aló? Ana María. Ahora sí mejor. Ahora sí, Sí. está mucho mejor ahí. Muchas Ok, gracias. muy bien. Bien, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta clase de espiritualidad claretiana. Estamos llevando a cabo el tema, recuerden, del Quid Prodest, ¿verdad? Ya esta va a ser la última noche que vamos a escuchar sobre este tema, ¿verdad? Hemos dedicado bastante tiempo al tema del Quid Prodest porque creo que dentro de la dinámica de la espiritualidad en general y la espiritualidad claretiana es fundamental que hagamos una excursión hacia el interior de nuestra propia vida para poder realmente adoptar una espiritualidad pues, más integral, ¿verdad? Que parta de nuestra humanidad, de nuestra experiencia, para poder luego entrar a los otros temas que vamos a recorrer en estos miércoles que viene. Recuerden que la fragua en la vida cotidiana, les había presentado la vez pasada, se divide en cuatro etapas. La primera etapa es la etapa del Quid Prode que estamos ahorita acabando esta noche. Entraríamos luego a la etapa del Patris Mei, que significa Dios es mi Padre. Luego a la etapa Caritas Christi, Cristo, la caridad de Cristo nos surge, para terminar con la etapa Spiritu Domini, que es el Espíritu de Dios está sobre mí. Entonces, le dediqué bastante tiempo, bastante miércoles a esta etapa porque es una de las etapas muy fundamental, ¿verdad? Si no la hacíamos, pues quedaríamos como muy corto, no tendríamos mucha profundidad para empezar a descubrir que Dios es nuestro Padre, que la caridad de Cristo nos surge y que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a esta clase. Vamos a dar inicio con nuestra oración claretiana, uniéndonos a todos los misioneros claretianos, ¿verdad?, del mundo entero, que nos estamos preparando para este 26º capítulo general de nuestra congregación. Entonces, esta es una oración, ¿verdad?, que nos ha propuesto el gobierno general que podamos llevar a cabo en todos los momentos de reunión, de retiro y en todos los momentos que nos encontremos. Así que iniciamos pues en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre, porque nos has llamado a seguir a tu Hijo Jesucristo y nos envías, como a los apóstoles y a nuestro fundador, San Antonio María Claret, a anunciar por todo el mundo la buena noticia de la salvación. Arraigados en ti
y en el amor al prójimo, te pedimos que nos envíes tu Espíritu para que podamos discernir tu voluntad sobre nuestra congregación en este 26º capítulo general. Como hijos del corazón de María, te confiamos nuestro peregrinar para que, transformada nuestra vida misión, seamos audaces y creíbles mensajeros del Evangelio. Amén. Amén. Bien, nos quedamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cubierto por su amor y su misericordia en esta noche. Que Él venga en nuestro auxilio, nos ilumine, nos conduzca y nos ayude a fortalecer nuestra vida de fe, nuestra vida espiritual. Bien, el tema que vamos a abordar hoy en esta noche es dentro de la etapa Quid Prodest, es las encrucijadas en el camino de la vida y de la libertad que nos conduce a la madurez espiritual. Recuerden que les decía yo que cada una de esta etapa, los misioneros claretianos, la vivimos en un proyecto de 4 largos años y cada una etapa de esta duró un año entero. Y se pretendía hacer una experiencia de crecimiento espiritual, de identidad claretiana y de experiencia también y crecimiento en espiritualidad cristiana todos los días. Por eso el tema es la fragua en la vida cotidiana, o sea, en la vida diaria, ¿verdad? Les he dicho en la introducción que nos vamos a quedar hoy ya con este tema del Quid Prodest hasta hoy, ¿verdad? Hay muchas cosas todavía que podríamos haber profundizado, pero nos toca pues avanzar, ¿verdad? Si no, pues no avanzaríamos. Se me olvidaba también darle la bienvenida a todos aquellos que se están conectando a través del Facebook Live de la Escuela de Formación Cristiana y del Facebook Live de la parroquia, ¿verdad? Tanto como a ellos y como a todos los estudiantes y servidores de la Escuela de Formación. Bien, cuando hablamos sobre las encrucijadas en el camino de la vida y de la libertad que conduce a la espiritualidad, perdón, estamos hablando concretamente de ese texto que ustedes tienen enfrente, tomado del profeta Oseas capítulo 2, versículo 16. Es la invitación que nos hace Dios de llevarnos al desierto para hablarnos al corazón, ¿verdad? Este es importante, es un texto bíblico muy iluminador para culminar hoy en este día este tema de una manera honrosa, honrada. Realmente es un texto muy hermoso, muy bello, que les invito a releerlo y hacerlo oración, ¿verdad? En su propia vida, en nuestra propia vida. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón, porque es en el corazón donde sucede todo, ¿verdad? Es en el corazón como en el corazón de María, donde se guarda la palabra de Dios y se hace vida. Es en el corazón de Jesús donde se va entretejiendo la entrega al reino de los cielos y es desde el corazón donde inicia la transformación de la persona. El desierto, ya vamos a ver, ¿verdad? Es un tema fundamental dentro de la espiritualidad clásica. La idea del desierto, ¿verdad? Como símbolo espiritual, que es símbolo de una oportunidad grande de crecimiento. Entonces, tengamos presente hoy, a lo largo de esta exposición, este texto. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Bien, ¿a qué nos invita a nosotros? Pasamos a la siguiente, Firmina. ¿A qué nos invita a nosotros la espiritualidad claretiana desde la experiencia del Quid Prodest? Recuerden que hablar del Quid Prodest es hablar de la pregunta que nos hemos estado haciendo todo este tiempo, de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo. Es una pregunta bíblica. Es una pregunta que el padre Clarete hace un momento determinado de su vida y que un poquito más adelante vamos a ver, ¿verdad? El tema, cómo se cumple en el padre Claret esta experiencia del Quid Prodest. Pero bien, ¿a qué nos invita hoy a nosotros desde la espiritualidad claretiana y desde la experiencia del Quid Prodest? Primero, hay una urgencia, ¿verdad?,
de poder sopesar los valores del estilo de vida que estamos llevando. Es sopesar, es ver cómo va nuestra vida hoy, qué estilo de vida estoy llevando, para poder aprender a elegir aquellos valores humanos y espirituales más acertados que me van a ayudar a crecer como hombre, como mujer, como cristiano, como cristiana, y a partir de una espiritualidad que hoy comparto, ¿verdad? Dentro del contexto de la misión claretiana aquí en Guatemala, ¿verdad? Que es la espiritualidad misionera claretiana que se basa precisamente en esta experiencia espiritual de San Antonio María Claret. Entonces, hay una urgencia, ¿verdad? El Quid Prode nos urge a que podamos sopesar los valores del estilo de vida que estamos llevando y a aprender a elegir aquellos valores humanos y espirituales más acertados para seguir creciendo. También nos invita a hacer un diagnóstico del momento que hoy estamos viviendo en nuestra vida guiados por la palabra de Dios. O sea, entrar en una relación más íntima y más profunda con el Señor desde la palabra de Dios para entrar en la experiencia del desierto. El desierto como la criba, el fuego, la purificación. Y permitirnos, como decía el texto que hemos presentado al inicio, dejar que Dios nos hable directamente al corazón. Eso es una de las urgencias, ¿verdad? Hacer un diagnóstico del momento que estamos viviendo. Este diagnóstico no lo podemos hacer solo. Tenemos que hacerlo con una herramienta que es importante, una herramienta para nosotros cristianos que es fundamental, y esa herramienta es la palabra de Dios. La palabra de Dios que quiere entrar a ser casa en nuestro corazón para vivir una relación más íntima y más profunda con el Señor. Y para eso el Señor nos lleva a la criba, nos lleva al fuego, nos lleva a la purificación, nos lleva al desierto para hablarnos al corazón. Para ponerle también nombre a todas nuestras tentaciones y aprender como Jesús a enfrentar las tentaciones. Recuerden ustedes el tiempo de la Cuaresma que inicia precisamente el primer domingo de Cuaresma, inicia con las narraciones de las tentaciones de Jesús y cómo Jesús supera las grandes tentaciones de su vida y las supera con la palabra de Dios. Y miren ustedes que el tentador utiliza también la misma palabra de Dios para hacer caer a Jesús. Por eso hay que estar atentos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos nosotros relectura de la palabra de Dios a partir de nuestra propia vida? Porque el demonio, el tentador, puede usar incluso la misma palabra de Dios para separarnos, para sacarnos, para disgregarnos, para apartarnos de la iglesia, para apartarnos de nuestra fe. Y también puede usar la misma palabra de Dios para hacernos caer en las tentaciones. Por eso, el mejor ejemplo que nosotros tenemos en el Evangelio para ver cómo superar las tentaciones en nuestra vida es a como lo hizo Jesús en el desierto. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, dice el texto, para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días, ¿verdad? Sintió hambre y empezó el demonio, el tentador, a tentarle. Luego también para subir con Jesús al monte, al orar y experimentar como Jesús que soy un hijo amado por Dios Padre. Recuerden el texto que hemos presentado ya anteriormente del Evangelio cuando Jesús se transfigura. ¿Verdad? Es el pasaje de la transfiguración. Se escucha la voz de Dios que dice, este es mi hijo amado, este es mi hijo consagrado, es mi predilecto, ¿no? Es la misma voz que escuchamos también en el bautismo. La escuchamos precisamente en la transfiguración del Señor. También para que ejemplo de la mujer samaritana en el Evangelio de Juan, que está a la orilla del pozo de Jacob, sentir el anhelo de beber otra agua.
no esa agua que expresaba para ella la explotación, el hastío, la sequedad, la falta de sentido de su vida. Tenía esta mujer que subir constantemente al pozo a llevar esa agua. Y ella misma, en el encuentro con Jesús, le pide otra agua, esa agua que salta a la vida eterna. Y esa agua es Jesús. Jesús es el agua que salta hasta la vida eterna. También, así como el ciego de nacimiento, poder identificar nuestras propias cegueras. Recuerden ustedes, en el Evangelio de Juan nos presenta aquel ciego que está tirado al borde del camino pegando gritos, ¿verdad? Pegando súplicas y pidiéndole a Jesús que lo cure. Entonces, así como el ciego de nacimiento, la experiencia del quid prodex, ¿verdad? Nos ayuda a identificar nuestras propias cegueras y experimentar que Jesús es la luz que me hace ver la vida de otra manera distinta, de otra forma. También como Lázaro, Marta y María, descubrir que Jesús me salva de todas mis muertes, de mis heridas, de mis rencores, de mis odios, de mis resentimientos, de mis desesperanzas. Así pues, que la fuerza del itinerario quid prodes nos lleve finalmente a elegir el agua, la luz y la vida que es Jesús, dejando los estilos de vida a los que le he dedicado toda mis energías, pero que no han tocado mi corazón y no han logrado darme esa felicidad en medio de la tormenta. Por eso el texto, ¿verdad? Tan acuciante, perdón, el texto: te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Es en definitiva la etapa, el quid prode de la espiritualidad, de la fragua en la vida cotidiana, experimentar de nuevo la fascinación única de Jesús en mi vida y la fuerza renovadora que tiene el bautismo que he recibido. Puede ser que a estas alturas de mi vida cristiana no signifique ya mucho. Mi vida cristiana, mi fe, ya no me significa una experiencia transformadora, ya no cambia mi vida, ya no toca las partes fuertes de mi vida, o sea, no toca mi corazón, sino que se queda en la superficialidad. Entonces, la experiencia quid prodes nos invita a experimentar de nuevo la fascinación única de Jesús en mi vida y esa fuerza renovadora que solamente Él me puede dar a través del bautismo. Así pues, en este camino de crecimiento espiritual, es posible que experimentemos también fuerzas contrapuestas en nuestra vida. No sé yo, ¿verdad? Cada uno de ustedes sabe, quienes han ido siguiendo este curso de espiritualidad, cómo todos estos elementos de la vida espiritual claretiana y de estas etapas que hemos estado viviendo nos ha servido, ¿verdad? Cómo nos ha transformado o cómo nos ha puesto en crisis. Cuántas fuerzas contrapuestas hemos experimentado a lo largo de este tiempo, de tal manera que a lo mejor hemos estado tentados en algún momento de abandonar el curso porque lo he considerado que es muy fuerte, muy duro, muy denso. No quiero entrar a las profundidades de mi vida, no quiero tocar las heridas, no quiero tocar aquello que me está afectando. Prefiero vivir en el engaño, en la epidermis, en las cosas superficiales, distraerme, y posiblemente a lo largo de todo este tiempo he tenido la tentación de abandonar el camino. Pero aunque hayamos experimentado esto en algún momento de nuestra vida, yo les invitaría a no tener miedo. A no tener miedo primero a las tentaciones, ni a vivir en la libertad que nos pide la experiencia quid prodet. O sea, es el momento que nosotros con humildad y sencillez le pidamos al Señor que nos ayude a vencer con la fuerza del Espíritu Santo, así como Él las venció, todas las tentaciones que se nos presenten, y no caer en el pecado del pueblo de Israel, que libre
fuera de Egipto, fuera de la esclavitud, en la libertad no supo qué hacer. En la libertad no supo ser fiel a Dios y resbaló en todas las tentaciones. Las tentaciones del pueblo de Israel las formuló siempre de esta experiencia como murmuración contra Dios, como negación de Dios en su propia historia. Dios siempre fue fiel y el pueblo de Israel siempre fue infiel, hasta llegar a la falda del Sinaí, ¿verdad? Donde expresó la mayor expresión de la infidelidad, que fue la idolatría. ¿A qué nos invita? ¿A qué más nos invita el camino Quid Prodest? Nos invita a hacer un camino a través del desierto hacia la auténtica libertad. El desierto es en la vida del padre Claret, ¿verdad? Y en la experiencia del Quid Prodest, no un lugar físico, cuanto un lugar simbólico. Incluso, aunque no vivamos en el desierto, aunque vivamos aquí en la ciudad puede convertirse en nosotros en mayor desierto, en el lugar de la prueba, en el lugar de las tentaciones, pero también se puede convertir, si queremos vivir con profundidad nuestra vida y nuestra fe, un encuentro con nosotros mismos, un encuentro con los demás y un encuentro con Dios. Así pues, el desierto no es un lugar físico. En el desierto no hay indicadores que nos digan claramente qué camino tenemos que escoger. A menudo, frente al desierto, se abren para nosotros varias posibilidades. La bendición o la maldición, ¿verdad? Tenemos Génesis 11:26. Te presento la bendición o la maldición. Escoge. ¿Qué quieres? ¿Qué camino quieres escoger? ¿La bendición o la maldición? ¿El camino de los pecadores o el camino de los justos? El Salmo 11:6. ¿Las tendencias de la carne o los impulsos del espíritu? Romanos 8, del 5 al 6. En definitiva, lo que lleva a la vida, lo que conduce a la vida, es lo que estamos llamados a seguir, no lo que nos llega a la muerte, no lo que nos lleva a la muerte. Esa necesidad de tener que elegir un camino entre varios es el núcleo precisamente del camino del Quid Prodest. Elegir entre un camino y muchas posibilidades. Nuestro padre fundador, San Antonio María Claret, la vivió intensamente en el desierto de su propia vida. Por una parte, se trata de una experiencia antropológica, es decir, la necesidad de optar entre dos formas contrapuestas de entender y vivir la propia existencia. Una que nos conduce a la plenitud y la otra que nos lleva al fracaso. Pero es que además es una experiencia teologal, no solamente antropológica, es una experiencia teologal, la experiencia del Quid Prodest. Es convertirnos a Dios como el Señor de nuestra vida, es centrar nuestra vida en Dios, en su voluntad y no en nuestros propios intereses, en nuestros propios caprichos, en nuestra propia forma de ver la vida. Claret en el fondo vivió a lo largo de su vida lo que Jesús vivió también intensamente en el desierto. Confrontemos Mateo 4, del 1 al 11. Entendida así, pues, la experiencia del Quid Prodest nos ayuda, pues, a tomar conciencia de nuestro estado, cómo estamos hoy, cómo nos sentimos, cómo hemos hecho este camino durante estos miércoles, y nos impulsa a entrar en un proceso de transformación para alcanzar la forma de saeta que Dios sueña para nosotros. Y para ello, miremos cómo en la vida de San Antonio María Claret se realiza este Quid Prodest a través de las encrucijadas en la vida de San Antonio María Claret. Tenemos ahí, ¿verdad? El número 3, las encrucijadas en la vida de San Antonio María Claret. Recordemos, hermanos, que el nombre de este núcleo está tomado de un versículo del Evangelio que jugó
un papel decisivo en la vida del padre Claret. ¿De qué le aprovecha al hombre ganar al mundo entero si pierde su vida? Mateo 16, 26. También pueden confrontarlo en la autobiografía del padre Claret, el número 68. Es donde aparece por primera vez este texto, ¿verdad? ¿De qué le sirve, de qué le aprovecha al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Aunque esta es una constante a lo largo de la vida del padre Claret, esta experiencia se va a agudizar en él en determinados momentos de su vida y va a ser la prueba final de la fidelidad de su propia vocación. O sea, que en Claret presenta un relieve especial por su significación y la frecuencia en que él lo vive. Se manifiesta de manera significativa a través de las encrucijadas de su vida. Entonces, vamos a ver un poco sobre las encrucijadas de la vida o en la vida de San Antonio María Claret. Recuerden que ya lo hicimos con la vida de María, ¿verdad? Hemos hablado ya algo de esto de San Antonio María Claret cuando abordamos el tema sobre el poder de la palabra de Dios en San Antonio María Claret. Hoy vamos a profundizar un poquito más la perspectiva del poder de la palabra de Dios en la vida de Claret a través de la encrucijada. ¿Cómo vive Claret este momento? Quid prodest. Miremos la primera. Tenemos la encrucijada tiempo-eternidad. Vivida de manera especial durante su infancia y su juventud. Desde muy niño, recuerden ustedes el texto de la autobiografía en 701-8, decía Claret, pensaba mucho en la eternidad y concretamente en la eternidad del infierno, en la autobiografía número 11. Este pensamiento, esta encrucijada de tiempo y eternidad era la idea, el resorte que más le movía y más le inquietaba a él. Era su resorte, su celo, para su entrega. Esto lo podemos ver en autobiografía 15, en número 9 y 14. Más adelante, ante los engaños que vive en Barcelona, cuando él está estudiando en Barcelona, cuando ve un futuro promisorio en su vida, ¿verdad? A través de tanto desengaño que él va a vivir, se va a recordar de esta frase del Evangelio que él escuchó desde muy niño. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si se pierde a sí mismo? Esto él mismo nos lo dirá con sus propias palabras. Me causó una profunda impresión en autobiografía 68. Y esto le lleva a imprimir un nuevo rumbo a su vida. Es un momento pues muy fuerte de la vida, de la conversión de él, ¿verdad? Esta es la primera encrucijada entre el tiempo y la eternidad. Pasamos a la segunda encrucijada. La segunda encrucijada en San Antonio María Claret la vamos a enunciar de la forma siguiente. Es la encrucijada entre la seguridad familiar y el sacerdocio, ¿verdad? Aquí está el tema de la opción, el tema del discernimiento, o la seguridad de la vida familiar o el sacerdocio. Y esto va a suceder allá por el año 1820, donde él se ofrece por amor a ser sacerdote. Y él mismo, con sus propias palabras, dice, humanamente, no veo esperanza ninguna, pero le dice a Dios, tú eres tan poderoso que si tú es lo que quieres, lo arreglarás todo. Él se abandona totalmente a Dios. Él pone su vida en las manos de Dios. Él pone su vida en el misterio de Dios, ¿verdad? Si es tu deseo, si es tu voluntad, pues aquí estoy, ¿verdad? Esto sería en la autobiografía número 40. Pasemos a la tercera encrucijada. La tercera encrucijada, la tenemos ahí enfrente, es la encrucijada entre el prestigio y la seguridad del mundo y el anonimato y garantía de salvación en la Cartuja. Recuerden que este fue un momento de decisiones muy fuertes en la vida de Claret. Cuando él escucha o recuerdan esta sentencia que le hirió su corazón, él tiene que tomar decisión.
Él en un primer momento lo que piensa es apartarse del mundo, irse hacia la cartuja, hacerse monje, esconderse del mundo, ¿verdad? Es la tentación que muchos tenemos, huir del mundo, no enfrentar el mundo, huir, ¿verdad? Entonces, él se encuentra aquí con una opción realmente fuerte. Tenía el prestigio y la seguridad del mundo. Era un hombre inteligente, un estudiante muy bueno, sabía el arte textil, ¿verdad? Había aprendido mucho desde niño y estaba especializándose. Esto le proporcionaba a él una seguridad económica, un puesto en la sociedad increíble. Entonces tiene ante sí esta opción o encerrarse en la cartuja, ser monje, en la cartuja dedicarse a orar día y noche, servir al Señor. Pero él hace una referencia, ¿verdad? Hablando con el tema de su padre, dice mi padre, ¿verdad? Me hace ver las esperanzas tan lisonjeras, dice, que tenía sobre mí. O sea, las esperanzas que el papá tenía, lo que el padre quería de él. Y creció de tanto su pena, ¿verdad? Que le era difícil decírselo a su padre. Y por eso él, pues, quiere hacerse fraile cartujo. Sin embargo, su padre, como todo hombre bueno, cristiano, que supo educar a su hijo en la libertad y le comunicó los valores de la vida cristiana, le permite hacer esta opción. Pero los deseos que él tenía eran grandes, enormes. El padre Claret, él mismo lo dice, Dios me había dado para arrancarme del mundo esta idea de entrar a la cartuja, pero va a ser su padre el que le va a ayudar a discernir. Luego tenemos la cuarta encrucijada. La cuarta encrucijada en la vida de Claret se lee de la siguiente manera. La encrucijada entre la seguridad de la vida parroquial y el atractivo de las misiones extranjeras, ¿verdad? Sentía, el padre Claret dice, el deseo grande de dejarlo todo, de dejar el curato, o sea, una vez ya él hecho sacerdote, e irse a las misiones, aunque para ello hubiese de sufrir la muerte. En la autobiografía 112, por medio de la palabra y de la oración, el Señor le llamaba a predicar. Autobiografía 120. Consulté, dice, mi viaje e intención, y su buen padre le animó a que continuara el camino. Y como un oráculo le oí y al instante emprende su viaje a las misiones. Entonces tenemos la cuarta encrucijada, que es la vida parroquial, sacerdote diocesano, una vida estable, una vida pues de alguna manera asegurada, o irse a las misiones extranjeras. Y así es como viaja a Roma para ofrecerse a Propaganda Fide para ser misionero por todo el mundo. Esa es una encrucijada muy importante donde él tiene que tomar decisiones. Y si ustedes ven aquí en esta encrucijada son decisiones que él va a tomar, o una decisión que va a tomar ante dos valores que no son malos, o sea, la vida parroquial o las misiones. Si al final él va a optar por la vida misionera. Pasamos a la quinta encrucijada. La quinta encrucijada se lee de la siguiente manera. Entre la seguridad de la vida parroquial y las misiones populares, muy parecida a la anterior. Salí para predicar continuamente en donde me enviara el prelado, sin fijarme en ninguna parte. Autobiografía 193. Así sabía que hacía la voluntad de Dios y no me antojo. Autobiografía 194. Tenemos aquí esta encrucijada muy parecida a la anterior. La vida parroquial o las misiones populares, o un misionero itinerante, ¿verdad? Andar de pueblo en pueblo anunciando el evangelio. Pasamos a la siguiente encrucijada. En la encrucijada entre una vocación realizada como misionero apostólico y la contradicción de arzobispo de Cuba al recibir el nombramiento para arzobispo de Cuba. Claret funda la congregación, recuerden ustedes, y apenas funda la congregación,
Al día siguiente de fundada la congregación, le llega el nombramiento de Roma, donde el Papa lo convierte en obispo y le envía a ser arzobispo de Cuba. Dice Claret en la autografía 491, cuando recibe el nombramiento de arzobispo de Cuba, quedé como un muerto, sin respiración. No se lo pensaba, no se lo imaginaba. Él quería ser misionero apostólico, no quería ser obispo, no ostentaba ningún cargo, ningún poder eclesiástico. O sea, su vocación era ser misionero apostólico, ir por todo el mundo a llevar adelante la buena nueva del Señor. Sin embargo, fiel al llamado de Dios, viendo en el Papa la voluntad de Dios, él tiene que aceptar el nombramiento para ser arzobispo de Cuba. Miren ustedes qué cambio tan fuerte. Y él dice esta expresión: quedé como muerto, quedé espantado del nombramiento, no quise aceptar. Al principio, en la autografía 495, él se revela, él no quiere, pero tras un serio discernimiento, acepta por fin, a pesar de su repugnancia que le daba el saberse obispo, ¿verdad? Él no quería un cargo, él quería ser misionero de a pie. Y así tenemos en la autografía 496, 498 y en los escritos también espirituales 305 y 306. Pasamos a la siguiente encrucijada. En la encrucijada entre la renuncia ante los obstáculos y la permanencia en Cuba. Ya una vez él, siendo arzobispo de Cuba en el año 1853, decide pedir la renuncia. Ha sufrido mucho, ha pasado por experiencia muy difícil. Él piensa, y no solo piensa, sino que pide la renuncia, pero se queda indiferente, aunque en caso de poder escoger, elige siempre lo más pobre, lo más bochornoso y doloroso. Esto lo podemos encontrar en los escritos autobiográficos 538. Un año después, ni siquiera piensa ya en la renuncia. O sea, está abierto a la voluntad de Dios. Él sigue luchando, su corazón sigue luchando porque él quiere ser misionero apostólico. Sin embargo, sabe que tiene que permanecer en Cuba porque eso es la voluntad de Dios en su vida. Luego pasamos a la siguiente encrucijada, que es la encrucijada entre la seguridad de la vida y la aceptación de la muerte. El padre Claret sufre en Cuba un atentado, el famoso atentado de Holguín. Es herido, ¿verdad? Y él escribe al Papa, quien le contestará que se quede en Cuba a pesar del peligro, que asuma los riesgos de ser un arzobispo, de ser un obispo, de estar ahí en Cuba. Él, claro, después de una experiencia traumática, lo primero que quiere es pues alejarse del lugar, del ambiente, cambiar, pero sin embargo el Papa le dice quédate y se queda, ¿verdad? Pero luego va a cambiar nuevamente su vida. El Papa le llama nuevamente a España y nos encontramos con la siguiente encrucijada, que esta va a ser una de las encrucijadas más difíciles de su vida, que es la encrucijada entre ser el confesor de la reina y tener un futuro incierto. En esta coyuntura vive una tensión grande entre su espíritu universal, recuerden, él siempre, mi corazón, mi espíritu es para todo el mundo, y de alguna manera es forzado a vivir en el ambiente de la corte. Entonces aquí tiene la encrucijada entre la fidelidad a su vocación apostólica y el alejamiento de la política entre su apostolado y su vida interior. Es una de las encrucijadas más difíciles, porque esto lo encierra más. Él dirá muchas veces que hay dos fuerzas en su corazón cuando está durante el tiempo de su servicio en la corte. Hay una fuerza que le llama hacia afuera y otra que le retiene hacia adentro. Y él, cuando puede, se libra de todos los protocolos de la corte y se va por ahí a las parroquias, a los conventos, a predicar,
a confesar, a celebrar misa. O sea, él quiere estar siempre dispuesto hacia afuera. Y es una de las encrucijadas más difíciles de su vida, porque tiene que estar atado de alguna manera a la corte, ¿verdad? Es el Papa, le ha llamado a este servicio, y él, en la voz del Papa, en la figura del Papa, pues descubre que es la voluntad de Dios. Pasamos a la siguiente encrucijada, que es la encrucijada entre la fidelidad a la reina Isabel o la fidelidad al Papa. Claret escucha las palabras de Jesús. Escucha que Jesús le dice: Antonio, retírate. Esto lo podemos ver en la autografía 832. Y a través de la oración, a través de la reflexión, a través de la consulta, realiza un discernimiento muy afinado. En la autografía 833, 952, sobre todo en los escritos espirituales 447 y 449. La encrucijada, pues, entre la fidelidad a la reina y la fidelidad al Papa. Luego tenemos la siguiente encrucijada, que es la encrucijada postrera de la muerte. Pasamos a la siguiente. Dirá el padre Claret: la tierra será un destierro para mí. Mis pensamientos, afectos y suspiros se dirigirán al cielo. Parece que se congeló Ana María, se quedó sin señal. Voy a entrar yo, padre, permítame. Lista. Ahora Ahí sí. estoy. Ahí estamos. Muy bien. Ok, entonces estábamos en la encrucijada postrera de la muerte, ¿verdad? La tierra será un desierto para mí, mis pensamientos y afectos y suspiros se van a dirigir siempre al cielo. Y tenemos la última encrucijada, que es la encrucijada entre la inseguridad de Francfort y la seguridad de Roma. Ya en Francfort, Claret se siente como un prófugo, perseguido, y decide marcharse a Roma para bien de todos. Esto lo encontramos en los escritos, ¿verdad?, espirituales, en la segunda parte de 1484 a 1485. Tenemos entonces aquí la serie de encrucijadas que va a pasar Claret en su vida, en sus opciones, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, la mayor parte son encrucijadas que tienen que ver con discernimiento, tiene que ver con un talante espiritual fuerte, ¿verdad? Un trabajo fuerte donde Dios va trabajando el corazón del padre Claret. Como conclusión de las encrucijadas de San Antonio María Claret, podemos decir lo siguiente, que el proceso vivido por San Antonio María Claret es personal e intransferible, pero contiene líneas de fondo que iluminan el modo de afrontar las encrucijadas de lo que hemos recibido su mismo don de gracia. La vida de Claret presenta muchos cambios de rumbo. Cada uno de ellos implica para él una ruptura, pero siempre en función de una continuidad, que es la fidelidad a la voluntad de Dios. De aquí nace la itinerancia claretiana, que nada tiene que ver con la inconstancia ni con la improvisación, y sí con la perseverancia y el discernimiento. Esta actitud le hace vivir en trance de revisión y renovación permanente. Así pues, para descubrir la voluntad de Dios sobre él, Claret acude a la oración, se deja iluminar por la vida de todos los santos y sobre todo en momentos más significativos da suma importancia a la consulta y a la dirección espiritual.
Al mismo tiempo se va siendo consciente de que todo es obra de gracia. Dios le da deseos para ayudarle a tomar decisiones difíciles o le hace sentir disgusto para que no ponga su afición en las grandezas, o lo libra de los males para que se preocupe de su mayor gloria y la salvación de las almas. Su respuesta a la gracia lo descubre nuevamente haciendo en su vida y optando por nuevas exigencias y le lleva a opciones cada vez más radicales, desprendimiento de los bienes materiales, aceptación de trabajos y tribulaciones. O sea que los derroteros o las encrucijadas de la vida del Padre Claret son experiencias realmente del Espíritu, experiencia de Dios en su vida, experiencia de desierto que también nosotros estamos viviendo o debemos de vivir. Probablemente cuando nosotros contemplamos el camino de nuestra vida, vamos a caer en la cuenta de que hemos vivido también algunas encrucijadas, es decir, momentos en los cuales se presentaban entre varios caminos y hemos tenido que elegir uno. Yo quiero ahora compartirles unas tareas, ¿verdad? Pasamos, Regina, a la otra diapositiva, al tema de mis encrucijadas. Este es un trabajo que yo les invito a realizar personalmente. Antes de pasar a los otros temas, como les decía al inicio, ya hoy es último miércoles en que vamos a entrar al tema de los derroteros, de las encrucijadas o al tema del quid prodest. Pero antes de entrar a la etapa del patrimeis, de experimentar a Dios como Padre, retomemos la vida, retomemos esta actividad que se la voy a proponer ahora. Es retomar el diario espiritual, ¿verdad? Comenzando con una nueva hoja y escribir en esa nueva hoja el título Mis encrucijadas. Es importante apuntar ahí en el diario espiritual la fecha del día que empiezan a hacer este ejercicio. Esto es importante porque este ejercicio puede llevarnos bastante tiempo. Por eso requiere que lo hagamos con serenidad, con paciencia, sin prisas. No es necesario hacerlo todo de una vez. Vamos haciéndolo poco a poco. Lo importante de este ejercicio, hermanos y hermanas, es que le dediquemos tiempo, que le dediquemos atención y también mucha oración. ¿De qué se trata? Se trata que a través de ir redactando las encrucijadas de nuestra propia vida, a través de ellas, poder reconocer el paso de Dios en nuestra vida. Aquí es importante que anotemos todo, que anotemos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones del espíritu, que anotemos también nuestras tentaciones, los cuestionamientos, las luchas interiores, las experiencias de sequedad que hemos vivido o que estamos viviendo, las experiencias de desierto que vivimos, estamos viviendo, estamos atravesando, como también anotemos en esta parte de mis encrucijadas las experiencias de gozo, de alegría, las emociones del espíritu. O sea, anotémoslo todo lo que nosotros pensemos, sintamos y vivamos, lo anotamos en el diario espiritual, con el tema de mis encrucijadas. Ese es el primer paso. El segundo paso es, debemos de considerar nuestra vida como un camino. Nuestra vida no es un traje terminado. No es algo que ya llegamos al final de la vida. No tiene que ver con la edad cronológica. Alguno dirá, ¿qué voy a hacer yo ya a esta altura de mi vida si ya he pasado los 60, 70 años, si ya esto ya no tiene sentido? No. Pensar así es realmente caer en la tentación, ¿verdad?, de la superficialidad y de la mediocridad. En cualquier momento de mi vida, yo tengo el derecho de poder replantearme y de recomenzar el camino. Por eso consideremos este momento, al hacer esta tarea que les estoy encomendando, la vida como un camino, donde nosotros empezamos a notarlo todo desde que nacimos, ¿verdad? Que otros nos han contado lo que sucedió en torno a nuestro nacimiento y que ha llegado hasta mi momento, hasta este momento presente en que vivimos. A lo largo de este tiempo, quizás hubieron momentos
en que pude haber escogido una ruta diferente en mi vida a la que realmente escogí. Es decir, en ciertos momentos de mi vida escogí libremente o ya sea forzado por las circunstancias. Recuerden, yo soy yo y mi circunstancia. Elegí una cierta ruta y dejé otra que hubiese configurado mi vida de forma distinta a lo que vivo actualmente. A estos momentos de elección llamo ahora yo como las encrucijadas de mi vida. Ese es el punto 2. Debemos de considerar nuestra vida como un camino que no tiene un fin. Mientras estemos en este mundo, mientras vivamos en este mundo, nuestra vida siempre será un caminar, un ir hacia adelante. El número 3 de la tarea de mi encrucijada es la siguiente. Las rutas que pude haber seguido, pero no seguí, son las posibilidades inexploradas de mi vida, algunas de las cuales quisiera explorar en este ejercicio al cabo de los años. La posibilidad de seguir alguno de mis proyectos de vida que había soñado y querido aún, ¿verdad? Y están ahí presentes y que puedo vivir. Todos tenemos, latentes una serie de potencialidades que están esperando la oportunidad de expresarse. Así como la semilla que se dejó en la tumba de un faraón hace 3000 años, que al ser plantadas germinaron, así es nuestra vida. El número 4. En silencio y en quietud interior, recorro mentalmente el camino de mi vida tratando de identificar las encrucijadas grandes o pequeñas y escribir una lista de todas ellas. Ese sería el punto 4 de esta tarea, ¿verdad? Necesito, por supuesto, un ambiente de silencio, un ambiente de quietud interior para poder hacer este camino, para poder recorrer mentalmente el camino de mi vida y tratando de identificar a lo largo de mi vida, desde mi nacimiento hasta hoy, precisamente esas grandes o pequeñas encrucijadas que he vivido y ponerlas en el diario espiritual. 5. Leo pausadamente estas listas, ¿verdad? Y escojo la que más me atrae en este momento. Número 6. Describo el principio y los primeros pasos de la ruta que seguí en realidad. Dejo que la escritura fluya libremente. Evito emitir juicios. Me limito solamente a trasladar a mi diario espiritual lo que va apareciendo en mí nuevamente. Número 7, el 7 paso dentro de esta actividad. Me coloco frente a la bifurcación de mi vida y me imagino siguiendo la ruta que en realidad no seguí y veo dónde esa ruta me llevaba. Escribo con detalle lo que me imagino sin censurar nada, sin hacer juicios, sin tratar de analizarme. Y finalmente, el último punto, el punto 8 de esta tarea, cuando he acabado este ejercicio, hago una pausa, leo lentamente todo lo que he escrito y anoto las reacciones que esta lectura produce en mi vida. Eso es importante. Para ayudarles a hacer esta tarea, que es la más importante sobre las encrucijadas de cada uno, les presento esta otra actividad que está aquí, sí, Regina, que es el tema de mis frases. La he titulado Mis frases. ¿Qué significa esto? O sea, ¿en qué consiste esta tarea? Leer detenidamente los siguientes textos que les voy a presentar. Permanecer unos instantes en silencio. Permite que acudan a tu mente imágenes, recuerdos, resonancias y a continuación escribe con pocas palabras lo que has descubierto, lo que los textos te han producido. Imagínate que estás en un conversatorio, o sea, hablando con alguien o contigo mismo, y que has decidido encontrarte con un amigo o una amiga y que te dice las siguientes frases. Estas son las frases. A ver, ¿qué le responderían ustedes si un amigo o una amiga que te ha invitado a tomar café en su casa te dice esta frase? Es imposible la salud psicológica
a no ser que lo esencial de la persona sea fundamentalmente aceptado, amado y respetado por otros y por ella misma. Esta es una frase, ¿verdad?, de Maslow. La segunda frase. Tu amigo o tu amiga tomando café en una tarde fría, como estos días contigo, te dice esta frase. Después de haber recorrido el mundo entero en busca de la felicidad, te das cuenta de que estabas a la puerta de tu casa. Este es un proverbio africano. ¿Qué le responderías a tu amigo o a tu amiga? La tercera frase. Por mucho que valga un hombre, no tiene valor más grande que el valor de ser hombre. Machado. ¿Qué le responderías? Cuarta frase. Aspira a hacer las cosas bien, no a la perfección. Nunca renuncies al derecho que tienes de equivocarte, porque si no, perderás la capacidad de aprender cosas nuevas y de avanzar en tu vida. Esa es otra frase. ¿Qué le responderías tú? Esa frase está en la siguiente filmina, en la siguiente diapositiva. No está, padre. No está. Ya vienen las tentaciones. Vienen las tentaciones. Bueno, aquí nos brincamos dos, nos saltamos dos, pero a la hora de mandar el material se puede rehacer y mandar, ¿verdad? Sí. Las otras dos son cortas. La otra es, he sufrido muchas desgracias que nunca llegaron a ocurrir. ¿Qué le responderías a tu amigo o a tu amiga? Y la sexta es, en el hombre hay más cosas dignas de admiración que de desprecio. ¿Qué le respondería? Ahora entremos entonces a mis tentaciones. Mis tentaciones. Describe brevemente las 3 tentaciones que a tu juicio están siendo más significativas desde que iniciaste este curso de espiritualidad, sobre todo desde que iniciamos el camino de la fragua en la vida cotidiana. O sea, escribe cuáles han sido durante este tiempo de junio hasta acá las 3 grandes tentaciones de tu vida. Escribe algunos textos de las Sagradas Escrituras en los cuales encuentras luz y que te parecen que te pueden ayudar a afrontar esas tentaciones o te han ayudado. Y el punto 3, escribe lo que estás aprendiendo a través de estas pruebas. ¿Qué revelan de ti estas tentaciones? ¿Cuáles son tus puntos débiles? ¿Y cuáles son tus apoyos? Y finalmente, el último trabajo, les estoy dejando bastante tarea, tienen bastante ahí material para hacer este trabajo por mucho tiempo, ¿verdad? Aunque nosotros vayamos avanzando en el curso, ¿verdad? Entremos a otra etapa, ahí les queda a ustedes esta tarea, ¿verdad? Que es una tarea no académica, sino una tarea que tiene que ver con la propia vida, ¿verdad? Que nos va a ayudar a encontrarnos con nosotros para encontrarnos con Dios como Padre. Entonces tenemos esta última tarea, ¿verdad? Ya estamos llegando casi al final de la hora y media, que se llama Mis personajes de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. A continuación, vamos a encontrar 7 personajes significativos que aparecen en el relato de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, narrado según el Evangelio de Juan. Comienza leyendo los textos bíblicos que figuran en cada persona. Deja que cada personaje entre en ti, te hable. Luego escribe lo que tienes tú de cada uno de ellos. ¿En qué sentido ellos reflejan tus propios sentimientos y actitudes en relación con Jesús? Aunque tal vez tengas un poco de cada uno de estos personajes, ¿con qué personaje te identificas más y por qué? Los personajes son los siguientes. Tenemos el primer personaje que es Judas, ¿verdad? Judas en el Juan capítulo 18 del 3 al 9. La segunda es la de Pedro, Juan 18 del 10 al 11, 15 18, 25 27, 20 del 1 al 9. Luego tenemos el personaje de Pilato, Juan 18 del 28 al 40, 19 del 1 al 16. Tenemos también el personaje de María,
la madre de Jesús. Juan 19, del 25 al 27. Tenemos el personaje del discípulo amado. Juan 19, del 25 al 27, 20, del 1 al 9. Tenemos el personaje de José de Arimatea. Juan 19, del 38 al 42. Y tenemos el personaje de Tomás. Juan 20, del 24 al 29. Si ustedes se fijan, estos 7 personajes son los personajes de la pasión, de la muerte y resurrección de Jesús según el Evangelio de Juan. Y la idea es que al ver el personaje y leer el texto bíblico, preguntarnos cómo se identifica este personaje conmigo mismo. ¿Qué tiene este personaje que ver con mi vida, con mi proceso de fe, con mi proceso de crecimiento? ¿Cómo me identifico? ¿En qué me identifico? ¿Y por qué me identifico con él? Y con estas tareas, pues, damos por concluida esta primera etapa de la fragua en la vida cotidiana, el quid prodest, ¿verdad? Ya el próximo miércoles ya no me escucharán más mencionar esta frase. Me imagino que los tengo bombardeado con tanto quid prodest, ¿verdad? Vamos a entrar en la etapa de Dios es mi Padre. Pero les suplico, les invito, les exhorto a que hagamos este ejercicio. No lo tienen que hacer todo de una vez, no lo tienen que hacer ya. Es un proceso, es un camino, es parte del diario espiritual, ¿verdad? Entonces, ahí tienen ustedes estas tareas. Entre todas ellas, la fundamental es mis encrucijadas. Las demás tareas son para ayudarnos a hacer esta tarea principal. Bien, muchísimas gracias, ¿verdad? Ha sido realmente una noche muy bonita. Ahora hemos combinado con unas tareas que nos van a ayudar a seguir creciendo en el ámbito de nuestra fe, ¿verdad? En el ámbito de nuestro crecimiento espiritual, y esperemos pues que la siguiente etapa de la fragua en la vida cotidiana, como es Dios es mi Padre, Patri mei, también nos ayude a seguir creciendo en nuestra identidad cristiana y nuestra identidad claretiana. Bien, no sé si hay alguna pregunta que quisieran hacer en este momento, o terminamos, Regina, porque ya son las 8:34 y me imagino que van a otras clases, ¿verdad? Solo tenemos una duda en el chat. Ajá. Si las encrucijadas se hacen desde niña o niño. Sí, desde que nacieron. Cuando ustedes nacieron, me imagino que cuando ya fueron grandes, sus padres le contaron cosas que sucedieron en torno a su nacimiento. Algo estaba pasando en ese tiempo, en la vida de la familia, en la vida del país donde ustedes nacieron. O sea, es empezar a recordar precisamente desde niño, ¿verdad? Aquellas cosas que escucharon de ustedes y desde que empezaron a tomar conciencia también de ustedes mismos hasta el día de hoy. Es todo, totalmente todo. Bien, entonces terminamos nuestra clase, ¿verdad? Dándole gracias al Señor por este momento que nos ha dado, ¿verdad? Que su Espíritu nos siga revelando su amor y su misericordia, nos siga sosteniendo y nos siga dando fuerza para poder superar como Jesús todas las tentaciones que nos toca vivir desde la palabra de Dios. Decimos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
el Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre, y del Hijo y del descienda Espíritu sobre ustedes y Santo. permanezca siempre. Amén. 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 Buenas noches. Que Buenas descansen. noches a Buenas todos. noches. Recuerden, llueve, truene Buenas o noches, relampaguee. padre. Aquí Buenas nos noches a vemos el todas. próximo miércoles. Hasta el otro miércoles.